Para ampliar y profundizar esta noticia, hemos invitado al doctor Tomás Regueira, quien es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Tomás, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Para partir de atrás hacia adelante, diría yo, lo último, ¿qué es lo que tienen ustedes como cifras, como sensación de lo que está ocurriendo ahora, para después ir profundizando en el estado de situación? Perdón, lo perdí. No hay problema. Perdí, Matías, ¿me puedes repetir? No hay problema. ¿Cómo está la situación en este momento para que después entremos en el detalle de cuál es la situación más amplia? Pero en este momento, ¿cómo está la situación en las camas críticas de Chile? Tenemos un problema técnico, parece, Sí. ahí. ¿Me escuchas, Tomás? Sí. Pero la pregunta, ¿tú me escuchas, Matías? ¿Está bien? Sí, dale. Perfecto. Sí, como decía el reportaje, la nota anterior, la cantidad de camas críticas que tenemos ahora son alrededor de 1.900, 2.000 de camas de intensivo. Acordémonos que en diciembre del 2019 habían 1.000, 1.200 camas, así que ya hay un esfuerzo enorme del sistema público y también del privado en aumentar las camas. Como bien decía la nota, este aumento de contagio que estamos observando estos días va a repercutir, esperamos tener un pic de contagio hacia fin de mayo, ojalá así sea, pero a principio, la primera quincena de mayo y probablemente de junio, perdón, y probablemente todo junio, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para tener una cantidad de camas de al menos 3.000, 3.500 y probablemente 4.000. Así que en eso estamos todos trabajando muy duro. Sí. Hay que se ponga el audio porque estamos con algunos... ¿Ahí me escuchas, Tomás? Sí, ¿no? Sí. Te escucho bien, Matías. Sí. Bueno, tú dices el pic en lo que queda a fines de mayo y después viene, sabemos que una vez que alguien se contagia, aproximadamente 10 días después, si se complica, requiere los servicios hospitalarios. Por lo tanto, va a haber un rezago para el pic hospitalario, es distinto al pic de casos. Llegaremos, sí, y a esa altura vamos a estar a mitad de junio. El gobierno, a través de un decreto del Ministerio de Salud, el lunes de esta semana, indicó que el sector privado tiene la obligación de duplicar sus camas. ¿Serán capaces? ¿Se podrá? A ver, Matías, el sistema privado está bastante lleno ya, igual que el público. Como tú sabes, por los números que entregamos de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, así como los del MinSal, la región metropolitana tiene una ocupación del sistema privado del 96% y del sistema público del 92%. O sea, en la práctica nunca vamos a llegar al 100%, porque cuando tú reportas, justo sacaste a alguien para afuera y justo viene llegando alguien, entonces el 96% ya en la práctica es 100%. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora es, como hemos conversado en otra oportunidad, es hacer... No van a bastar aquí los gestos. Mira, te voy a abrir 2 camitas más por acá, tengo un esfuerzo por aquí de una cama más. Necesitamos, a pesar de que ya nos estamos sacando la mugre, todos necesitamos grandes gestos de duplicación. Y si alguien tiene 20 camas, tendrá que poner 40. Y si alguien ya duplicó a 40, tendrá que abrir 60. Pero esto es clave para lograr dar respuesta a la pandemia que estamos viviendo. Ya, pero una cosa es lo que a ti te impongan por decreto. Tú dices, ya se ha hecho en lo público y lo privado, se ha hecho un tremendo esfuerzo. Pero más allá del decreto, la pregunta real que le importa a la ciudadanía, ¿van a poder cumplir? ¿Hay disponibilidad material y humana para llegar con el doble de camas, por ejemplo, en el sector privado? Sí, a ver. El sector privado, o el sector... A ver, hablemos de cosas generales. Sí. Camas pediátricas. ¿Dónde vamos a poner los pacientes? Evidentemente, las 4 paredes de las unidades de cuidado intensivo prácticamente están completamente reconvertidas ya a intensivo. Recordemos que una unidad de paciente crítico tiene un porcentaje de camas de intensivo y otras de intermedio. Claro. Ya la mayoría de los centros convirtió estas camas de intermedio en las paredes del intensivo en intensivo. Por lo tanto, hay que salir de las paredes. Entonces, pregunta, ¿dónde hay camas? Camas pediátricas de intensivo en Santiago, 200, 220. ¿Cuántos pacientes adultos están acostados ahora en una cama pediátrica? 17, 18. Ahí tenemos 200 camas. Después tenemos en anestesia. ¿Cuántas máquinas de anestesia hay en Santiago? Más de 400 máquinas de anestesia. En Chile, 600, 800 operativas y útiles para estos pacientes. ¿Cuántos pacientes están en máquinas de anestesia ahora? 60, 70 hoy. Hay un gran margen. Ahí hay un espacio enorme. Intensivistas en Chile, 200, 250. Anestesiólogos en Chile, 2.000. Por lo tanto, en esta semana que viene,
antes de la creatividad máxima, que sería, qué sé yo, abrir hospitales de campaña, etcétera, tenemos que pedirle a todo el personal de salud, anestesia, médicos de distintas especialidades, vamos por los pabellones y vamos por las camas pediátricas, con todo el respeto, por supuesto, que hay que tener para avanzar en este sentido, pero no hay tregua en esto. Hay que hacerlo, si no, como escuchábamos en la nota anterior, va a quedar gente sin atención. Y Tomás Regueira, leí en el propio informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, este informe que tiene los distintos tonos de verde según qué tipos de cama sea, que por primera vez apareció anteayer una puntita roja, que eran camas críticas que ya están fuera del sistema de unidad de intensivo, es decir, que están siendo tratados en otros lugares, en camas pediátricas normales. O sea, ¿ya hay tratamientos fuera de los espacios intensivos? Así es. De hecho, nosotros, como Sociedad Intensivo, nos reunimos como equipo y dijimos, nuestro informe ya va a perder todo interés, porque para informar 96% todos los días no tiene mucho sentido. Así que hablamos con la Sociedad de Anestesia, con la Sociedad de Pediatría y con la Sociedad de Urgencia, y estamos elaborando desde hace 2 días ya un informe conjunto, de manera de poder mostrar la realidad de lo que está pasando. Como tú bien dices, como te comentaba antes, ya hay 60 pacientes en Santiago en máquinas de anestesia, 70 más o menos, perdón, y hay alrededor de 20 o 18 pacientes en pediatría, que son muy pocos todavía. Lo que tenemos que hacer ahora es, junto con el equipo de pediatría, no sacando el equipo de pediatría, porque los necesitamos y el equipo de intensivo no va a dar abasto. Claro, claro. Junto con ellos, y sobre todo junto con los equipos de anestesia, tenemos que disminuir completamente la tabla quirúrgica, dejarla en su mínimo, y todos los pabellones y recuperaciones transformarlos en intensivos, bajo la supervisión del equipo intensivo, pero con equipo humano de los pabellones y de cualquier unidad que esté disponible para prestar servicio. Y con eso vamos a llegar a los 3.500 que necesitamos hacia junio, finales de junio. Yo diría, Matías, que hay que ir, como decíamos, matando los pájaros de a uno o viviendo los días de a uno, digamos. Hay un espacio ahí. Evidentemente, desde ya yo doy fe de que el MinSal tiene todas las cartas en la mesa, digamos. Probablemente, si la tasa de contagio sigue esta curva ascendente, vamos a tener que crear, y estoy hablando como Tomás Regueira, no como el que puede hacer esto, digamos, nuevos hospitales más grandes de campaña, generar espacios masivos tipo espacio de riesgo, pero de pacientes críticos. Estoy hablando en el aire, Matías, no estoy diciendo que se pueda. Pero evidentemente, si no logramos 1.000, 1.200 camas más con las alternativas anteriores, ya sea por falta de voluntad, falta de gestión o falta de presión, vamos a tener que hacer medidas distintas, digamos. Y por último, como tú dijiste, si nos ponemos creativos y, por ejemplo, hospitales de campaña que en otras partes del mundo los hemos visto, ¿qué tan factible es transformar un hospital de campaña o el espacio de riesgo en camas críticas? Porque no está la infraestructura de base ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan posible es? ¿Cuánto tarda? Sí, Matías, como te digo, lo que me pasa es que yo creo que hay que poner todo en la mesa. Después habrá que hacer análisis, porque acá hay gente que es más inteligente que uno en términos de estructura, de armar. Hay que buscar personas, por supuesto. Lo que estoy diciendo simplemente es que hay que pensar fuera de la caja, porque si queremos hacer lo mismo, que es, mira, la clínica X va a darnos 2 camitas más, la clínica C nos va a dar 4 camitas más, no es el camino. Tienen que ser grandes gestos y que sean gestionados desde central y también desde cada espacio rural. Y lo otro, Matías, perdona un minuto, también están las alternativas ventilatorias para optimizar el recurso, que es ocupar, como habíamos conversado, ¿cierto?, un ventilador para 2 pacientes, prototipos que estamos diseñando en Chile, ventiladores de menor gama, digamos. O sea, hay espacio. Yo quiero ser positivo en decir que podemos ser más creativos, pero por supuesto que depende también de que la gente se porte bien y se quede en la casa, digamos. No puede ser lo que veíamos ayer, autos, kilométricas filas de autos saliendo de Santiago. Ahí si la cultura no da, no hay mucho espacio para que hagamos algo útil, digamos. Tomás Regueira, te quiero agradecer, como siempre, tu atención para explicarnos a todos qué es lo que está sucediendo, porque la información clara evita el pánico pero también nos ayuda a tomarle el peso a la situación real que estamos viviendo. Tomás, muchas gracias como siempre. Así es, Matías. Muy buenas noches, gracias. Muy bien, Matías. Gracias a ti. Abrazo. A ti, pues.